exalcalde de Cartagena. Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Bien, gracias. Pues queríamos escucharlo porque sabemos que usted está muy molesto con la decisión de la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello por el caso de Centros Poblados y la investigación disciplinaria que se archivó a favor de la exministra de las TIC, Karen Abudinem. Pero más allá de los adjetivos, queremos centrarnos en los argumentos. Y usted decía que no era imparcial la administración de un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría. ¿Por qué lo considera así? Y usted comparaba también su caso. ¿Cuál es su opinión y basado en los argumentos que tiene respecto a esta decisión? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a hacer la comparación. En el caso de Centros Poblados, se hizo un anticipo, se pagó un anticipo de 70,000 millones de pesos que desaparecieron. La ministra estuvo involucrada en todo ese proceso y ahí archivaron el caso. ¿Cuál fue el caso mío? Que me destituyeron retroactivamente y me inhabilitaron 9 años por haber firmado un contrato al inicio de la pandemia COVID, cuando todo era la locura, las especulaciones. Al inicio de la pandemia COVID, nos dimos cuenta que por comprar unas pruebas, nos dimos cuenta que nos estaban metiendo el dedo en la boca y yo mismo cancelé ese contrato. No se pagó ni un centavo. Además de eso, yo le cobré cláusula penal del 10% y me lo dieron. O sea, ¿pero qué dice la Procuraduría? Dow sus inhabilitados 9 años por contrato 735 millones de pruebas COVID. Lo que la gente piensa, uy, ese Dow un corrupto, se robó la plata. Lo que no dicen es que ahí no hubo detrimento patrimonial alguno. No solo eso, sino que cobramos y a mí me sancionen por 9 años. A esta señora que se desaparecieron 70,000 millones de pesos y no le hacen nada. Y esto es un simple botón de muestra de la manera en que está politizada la Procuraduría. Margarita Cabello lleva la vocería de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Ella es la vocera, se pone a opinar sobre cosas de política nacional que ella no tiene por qué estar opinando. Ella lo que tiene que hacer es resolver y castigar a los bandidos. Exalcalde, usted dice que usted lo sancionaron, lo inhabilitaron de manera injusta. Sin embargo, en esta decisión de la Procuraduría se ciñen a lo que debe tenerse en cuenta a la hora de contratar y que usted se saltó esa norma. Entonces, aquí también el punto es para quienes no están de acuerdo con su opinión, se podría decir, cuando me sancionan a mí, pues no me gusta la Procuraduría y aprovechan esta situación para decir entonces que todo se está haciendo mal. Pero no hay un reconocimiento en que hubo algunas irregularidades en esa contratación que usted hizo durante la pandemia. No, fíjate, ellos me sancionan, en últimas fueron descartando todas las acusaciones cuando mis abogados iban aportando, pero todos los ponen descartando. Lo único que tuvieron al final es decir que hubo una pobre planeación de mi parte. Por Dios, por indebida no, porque sí se hubo planeación, están todos los documentos, pero dijeron que pudo ser mejor. Y por eso me inhabilitan 9 años, sin ningún detrimento, con todos los sinvergüenzas que hay en Colombia. Ahora ya le cuento, todos los casos que está llevando la Procuraduría en contra de una persecución política, y eso está causando un tremendo detrimento patrimonial al Estado. Que me hayan sancionado por decir que la Universidad de Cartagena es un nido de rata, por haber dicho que la Procuraduría no hace nada por Cartagena ni por Colombia, cosas así, cuando hay cosas de verdad, delitos, actuaciones delictivas que investigar y le meten recursos del Estado a perseguir, y esto es una clara persecución política. Mientras que piden, por ejemplo, los casos míos andan a velocidad de luz, pero hay una denuncia que yo puse contra el nuevo alcalde de Cartagena, lo puse hace como 5 años y medio, lo puse en diciembre del año 2018 y lo amplié en marzo del 2019 y hasta el día de hoy la Procuraduría no se ha pronunciado, pero los casos contra Dow sí son express. Y les quiero poner otro ejemplo. En mi administración, después de los primeros 6 meses, elaboramos un libro blanco de corrupción en Cartagena, donde documentamos con todas las pruebas un sinnúmero de actos de corrupción que encontramos cuando llegamos a la administración. Se lo presentamos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Procuraduría duró 46 días hábiles para archivar todo,
para archivar todo. Y ahí habían casos como, por ejemplo, 24.000 millones de pesos que se robó el del anterior secretario jurídico de la alcaldía. Y aportamos las pruebas, las firmas, la fiscalía ya lo comprobó, dictaron orden de captura en la fiscalía y la procuraduría nada, no cerró. Había casos, por ejemplo, de unas pensiones chimbas que dieron con base en una sentencia de tutela que restaron que eran feas, falsas, desmentidas por los juzgados. Le aportamos las fotos del pensionado que por ciego, porque que montando caballo. Exalcalde, muchas veces se ha dicho que lo que hace la Procuraduría es una cacería de brujas, dependiendo el procurador que esté de turno. En ese orden, teniendo en cuenta que muchas veces no se está de acuerdo desde la oposición, sea el procurador que sea, ¿se debería modificar la elección de procurador general o se debería acabar la Procuraduría General? Bueno, yo no voy a entrar, mire, eso hay toda clase de discusiones filosóficas, entre que en principio, que sí, que no, que controles y demás. Es que no se trata de si se elimina o no, sino que se trata de que tenemos un país de pícaros, de bandidos, de sinvergüenzas, que son los que eligen el procurador, y el procurador está ahí para besarle los zapatos a esa misma gente. Entonces tú me rascas la espalda y yo te la rasco, el quid pro quo, y ahí nunca actúan de una manera objetiva. Entonces está politizada la Procuraduría General en todo sentido. Sí, claro, y que fíjense, hay una sola procuradora general, que es la persona natural. Entonces ahorita, por ejemplo, para burlarse de la sentencia Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lugar de mandarlo donde los jueces, como debe ser, para sancionar, creó una segunda instancia, 2.000 y pico funcionarios. ¡Qué tremendo detrimento! Y que una segunda instancia independiente, cuando primera instancia le reporta a Margarita Cabello, segunda instancia le reporta a Margarita Cabello, y todo el mundo hace lo que le diga la jefa, así, claro. Y por esa razón, y tan es así que todas las diferentes dependencias de la Procuraduría, todas están moviendo casos en contra de un sobre eso puntualmente quiero preguntarle también, exalcalde, ¿hay independencia de los procuradores cuando están tomando las primeras decisiones en primera instancia, o también a veces pasa con la fiscalía cuando dice el fiscal general o la procuradora general en este caso se declara impedida para conocer del caso porque era muy amiga de Karen Abudinem? Falla otra procuradora. ¿Usted cree que si hay independencia o se está obedeciendo a órdenes superiores? Claro, mire, es que en último no se puede negar la realidad, mi hermano, no se puede negar la realidad. La jefa es Margarita Cabello, del clan Char. Karen Abudinem también es del clan Char. Existe un grado de amistad entre ellas, y aunque no existiera grado de amistad entre ellas, el solo hecho de que ambos son del mismo clan político, es que da pena, da asco, solo de poder tener que decir que el procurador o la procuradora general de la nación pertenece a tal clan político. Eso nos debe dar vergüenza como colombianos. El procurador debe ser una persona objetiva, alejado de la política. Mire, muchos comentarios a esta hora. Estamos en YouTube Live, donde pueden opinar si usted está de acuerdo con acabar la Procuraduría o no. Dice Efe Roldán, la Procuraduría maneja un presupuesto inmenso y una burocracia enorme. Eso se debe acabar. William Vargas, no hay equidad, de que no hay una verdadera justicia, no habrá paz. Dice Raúl RH, no más políticos de bolsillo en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría. Deben ser elegidos por el pueblo y postulados por un comité independiente y neutral. Pero entonces nos vamos a la otra opinión, a quienes piensan que se debe reestructurar, pero que no se debe acabar. Saludo a William Millán, quien ha sido presidente de uno de los sindicatos de la Procuraduría. William, gracias por atendernos. Buenas tardes. Active el micrófono. Ya lo veo, pero falta que active su micrófono, por favor, para que podamos estar en esta conversación que tenemos además con el exalcalde de Cartagena, William Dow. William Millán, ¿nos escucha? Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante, ahí lo escuchamos. Quiero preguntarle entonces si usted está de acuerdo o no en acabar la Procuraduría, como dice el exalcalde de Cartagena, William Dow, porque aquí ya es evidente que hay una complicidad, que hay una estructura que se une en lo disciplinario con lo político y que allí no va a haber independencia. ¿Qué opina usted? No, mire, la Procuraduría sin duda necesita una reestructuración profunda. Aquí no se trata de eliminarla, porque si la eliminamos, pues en 20 años seguramente estaremos reclamando otra Procuraduría, pero que funcione. Aquí el problema, como lo dijo el exalcalde Dow, es de funcionamiento
imparcial y transparente de la Procuraduría. Cuando yo participé como comisionado de la reforma a la justicia, propusimos que se reestructurara la entidad empezando por cambiar la manera como se escoge Procurador General de la Nación. Para ser Procurador General de la Nación debería serse buen jurista, pero además tener unas características de buen nombre, de buena reputación, de tal manera que siempre se haya distinguido por transparencia, por pulcritud en el ejercicio profesional de la profesión del derecho, pero además que no tenga ligazón de ninguna especie con intereses que no sean los del servicio público, los de la lucha en contra de la corrupción, pero además desligado, como lo ha dicho el alcalde Dao, también de los intereses políticos. Entonces, primera cosa, hay que desligar la elección del Procurador General de este tipo de intereses. En segundo lugar, tienen que cumplir el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro, es decir, que las sanciones las deben imponer los jueces y no las autoridades administrativas, como es el caso de la Procuraduría. Y en el caso del fallo de Karen Abuinet, a mí sí me parece bastante preocupante la decisión, y en ello tiene razón el vicepresidente Vargas Lleras, cuando critica esta decisión, pero propone la eliminación de la Procuraduría. Yo creo que hay que criticar la decisión, pero no necesariamente tiene que acabar la entidad, sino que la entidad tiene que responder a criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia, de tal manera que al responsable se le sancione, pero al inocente se le absuelva. En este caso llama la atención, por ejemplo, que se hable de que porque la ministra delegó sus funciones en subalternos. Oiga, ¿y dónde quedó aquella premisa que establece que el delegatario no se despoja de sus deberes de vigilar, de controlar, y esa función delegada se cumpla bajo sus criterios y directrices? Entonces aquí me parece que el hecho de haber delegado la función de contratar no exime de responsabilidad a la ministra, y la que debe responder es la Procuradora General de la Nación, no la Procuraduría. No podemos confundir a la Procuraduría con la Procuradora, ni a la Procuradora con la Procuraduría. Me parece que son dos cosas distintas, porque aquí en esta entidad trabajamos servidores pulcros, honestos, eficientes y entregados al servicio como debe ser. Mire, William, muchos comentarios a esta hora. Dice Luis Felipe Alvis: investigan tanto que cuando van a dictar sentencias se dan cuenta que eso es un círculo vicioso y terminan metidos en el lío los investigadores. Víctor Garcés: ¿alguna vez en este país se acabará la corrupción? Yo diría que no, pues el poder del dinero es muy superior al poder de la honra. Y un comentario más, William Vargas: desafortunadamente las personas que están en los cargos no los desempeñan para lo que está en el cargo, y lastimosamente es como se daña una entidad pública, en este caso la Procuraduría. Bueno, le tengo una pregunta, señor William Millán, y tiene que ver con eso lo que usted dice de criticar las decisiones. Siempre se habla de lo mismo, respetar los fallos judiciales, en este caso un fallo disciplinario. ¿Se deben entonces respetar o no se deben respetar? Porque pues en este caso se ha cuestionado, pero entonces todo fallo que profiera la Procuraduría pues se va a cuestionar, y finalmente pues estamos encaminados a decir que la Procuraduría no está sirviendo para nada. Pero en un Estado social de derecho uno tiene que respetar las decisiones judiciales y las decisiones de las autoridades. En este caso, ¿yo qué diría? Respetamos, pero no compartimos la decisión de la Procuradora General de la Nación en el caso de archivarle el proceso a la exministra Karen Abuinet. Me parece que eso dice también de lo que es una democracia. Uno puede respetar las decisiones judiciales porque los jueces también se equivocan, pero no compartirlas. En este caso, nosotros, como organización sindical, no compartimos la decisión de la Procuradora de archivarle el proceso a Karen Abuinet y sí de sancionar o de sí seguir la investigación contra otros funcionarios subalternos de la exministra. Preguntaba al exalcalde si hay independencia de los procuradores, en este caso la procuradora que tomó la decisión, o si está obedeciendo a órdenes superiores. Mejor dicho, ¿sí existe esa independencia de los procuradores al tomar decisiones? No existe, en eso tiene razón el exalcalde. Mire, si los procuradores regionales y provinciales y delegados obedecen a criterios de selección que tienen que ver con la recomendación que es un determinado político, pues ahí no hay ninguna, ningún criterio distinto a ese. Entonces, ellos obedecen a ese tipo de circunstancias, y la Procuraduría lastimosamente de un tiempo para acá se viene utilizando como un factor de persecución o de favorecimiento a un determinado interés.
Y efectivamente, un procurador general llama a un procurador regional y como lo nombró, pues le debe obediencia. Y seguramente porque necesita el puesto, va a atender los lineamientos que le dicten desde arriba. Entonces, eso me parece que no está bien. Por eso también propusimos que esos empleos sean de carrera administrativa, de tal manera que no le deban favores a ningún político, ni tampoco ese deber de sujeción tan estricto a un procurador general de la Nación que les diga tienen que actuar de esta o de aquella manera. Dionisio Enrique Escalante, los jueces también son cómplices de que esa entidad sea un centro de amiguismo, dice nuestro YouTube Live. Dice Ace Rivera, buenas tardes. Vargas Lleras ahora sí dice que se debe acabar la Procuraduría. Como no quedaron sus dos candidatos, jajaja, ojalá se dé, sería otro logro de Petro, no más Procuraduría. Y un comentario más, Reinaldo Troncoso, la Procuraduría se debe acabar. Si los políticos actúan mal, que los castiguen mediante el dictamen de un juez. Exalcalde de Cartagena, William Dow, para finalizar quiero preguntarle entonces, ¿quién debe vigilar las actuaciones de acuerdo a la ley, a lo que establece la ley respecto a la procedencia o al proceso disciplinario? ¿Quién debe entonces asumir esa responsabilidad si no está la Procuraduría? Porque también se presta para la corrupción si nadie está vigilando a los funcionarios públicos. Muchas gracias. Eso lo que hay que hacer es acatarse a lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Procuraduría puede investigar, pero no pueden sancionar a funcionarios de elección popular si no es a través de un proceso judicial. La Procuraduría no es un ente judicial, sino un ente administrativo. Entonces no pueden ser ellos. Y bueno, que sea la Corte quien lo defina. Pero lo que se hizo de poner una segunda instancia en la Procuraduría fue todo un tramullo entre el expresidente Iván Duque y Margarita Cabello para burlarse de la sentencia de la Corte. Permítame, ya Mauricio con su pregunta final y le hago la misma pregunta a William Millán. Usted ya nos dice, se debe reestructurar, pero esa reestructuración entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Quién vigilaría a los funcionarios públicos disciplinariamente? Y cómo hacer esa propuesta que usted plantea, que parece todavía muy, muy lejana. William Millán. William Millán, quien además fue presidente de uno de los sindicatos de la Procuraduría. William, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Bien, William, ¿cómo hacer entonces? ¿Cuál sería la reestructuración? ¿Quién vigilaría disciplinariamente a los funcionarios públicos? No, la Procuraduría General de la Nación. Lo que sucede es que cuando se trata de empleados elegidos por voto popular o servidores públicos elegidos por voto popular, debe ser un juez de la República, pero para ello hay que hacer, además de una reforma constitucional, hay que promover una reforma judicial en la cual se creen despachos judiciales especializados en investigar a los servidores públicos elegidos por voto popular e imponerle la sanción respectiva respetando el debido proceso. Entonces allí creo que no hay ninguna dificultad para hacer eso. Lo que sucede es que esta actual administración no cumplió el mandato de la Corte Interamericana y creó algo que es extraño al derecho administrativo sancionador, que es el juzgamiento. Por eso la Corte Constitucional, en una sentencia por demás tímida, declaró inexequible el juzgamiento, pero lo mantuvo. Porque en la entidad hay tres especies de instancias: la de instrucción, el de juzgamiento, la apelación y la eventual revisión ante la jurisdicción contenciosa. Eso entorpeció, dilató y hizo incomprensible el ejercicio del derecho disciplinario, y nosotros lo que estamos reclamando es que lo volvamos a hacer simple y eficiente y justo a través de la imposición de la sanción para la elección popular de los jueces penales disciplinarios, como lo hemos nosotros llegado. Y lo otro es instaurar la carrera administrativa para los procuradores distritales de tal manera que puedan ellos ejercer libremente ese ejercicio, pero con objetividad e imparcialidad. Bueno, exalcalde William Dow, ¿usted qué opina, qué piensa de esa terna que se ha presentado para Procurador General de la Nación? Bueno, miren, lo mío es Cartagena, corrupción y pobreza. Yo podría dar una opinión, pero sería la misma opinión que derivo de leer la prensa, de escuchar los noticieros. Entonces, la opinión sería de cualquier otro ciudadano. Prefiero mantenerme al margen. Lo que sí les digo, que Germán Vargas Lleras es otro sinvergüenza manipulador de la política. Y si él tiene 2 de los 3 candidatos, abran el ojo. Para esa gracia mejor acabemos con la Procuraduría de verdad.
Guardo silencio. Menos mal, guardo silencio. Entonces, sí. el mediodía, 27 minutos, exalcalde de Cartagena, William Dow, muchas gracias por habernos acompañado, y también William Millán, expresidente del sindicato de la Procuraduría.